Hay tanta extrañeza y tantas cosas que pueden salir mal para una persona en el desierto, que no es de extrañar que lugares como este se consideren algunos de los más peligrosos del mundo. No hay refugio contra los elementos, no hay agua y todo a tu alrededor en la tierra quiere lastimarte o incluso matarte. Esta es una cuenta regresiva hacia mi experiencia más perturbadora en el desierto. Prepárate, en la parte superior de la lista, para comenzar de forma ligera. En un camino remoto de tierra en Joshua Tree, vi una serpiente de cascabel descomponiéndose en el camino, así que me detuve para inspeccionarla. Medía entre 3 y 4 pies de largo y había muerto quizás hacía una semana. Estaba casi intacta. La serpiente había sido atropellada y la encontré con su cuello torcido mordiendo su propio cuerpo. La única razón por la que cuento esta historia es para poner el desierto en perspectiva para aquellos que no lo han experimentado realmente. Esta serpiente de cascabel prefirió romperse el cuello y suicidarse con una mordida fatal antes que sufrir bajo el sol. Es absolutamente brutal verlo. Después, estuve en el Valle de la Muerte unos meses después de que los alemanes del Valle de la Muerte desaparecieron y exploré algunos de los lugares a los que fueron. Para aquellos que no lo saben, los alemanes del Valle de la Muerte eran una familia de Alemania, un esposo, una esposa y 2 hijos. Estaban de vacaciones en California cuando decidieron hacer un recorrido por el Valle de la Muerte, sin entender realmente los peligros de ese lugar. Después de que el padre se perdió, quedaron atrapados con su camioneta y la familia se vio obligada a caminar. Todo esto ocurrió en 1996. No los encontraron hasta 2009, pero para entonces no eran más que huesos blanqueados por el sol. Nuevamente, estas personas simplemente no estaban preparadas para la realidad que es el desierto. Son historias como estas las que deben ser contadas, escuchadas y, en última instancia, entendidas para evitar que vuelva a suceder. Demasiados excursionistas tontos se aventuran en territorios seriamente peligrosos solo para encontrarse atrapados, perdidos o ambos. Los servicios de rescate ni siquiera saben por dónde empezar en términos de buscarlos. Sin las precauciones adecuadas, los intentos de recuperación casi siempre llegan demasiado tarde. Fue una pena, porque pasaron por 2 cabañas bien equipadas a menos de 1 hora de caminata, pero podrían haber sobrevivido durante 1 mes si era necesario en la dirección opuesta. La arena del arroyo es suave, y caminar en ella era como caminar por una escalera mecánica en las pocas partes empinadas que se cruzan con el camino. Eventualmente, las luces de la distante ciudad de Shoshone son visibles a lo largo de ese cañón también. En cambio, resultó que hicieron esta agotadora caminata sobre una cadena montañosa extremadamente difícil, esperando encontrarse con guardias que patrullaban la remota base militar que vieron en el mapa, cuando en realidad es un campo de bombardeo, poco utilizado protegido por la lejanía y la inaccesibilidad. Es realmente remoto y ocasionalmente espeluznante por la noche si estás completamente solo. Cuando fui a acampar en esa área, pude ver incendios ardiendo a lo lejos. Algunos parecían sitios de campamento bien ubicados, pero otros estaban literalmente en medio de la nada, casi donde uno esperaría un incendio forestal. En su lugar, veía pequeñas figuras bailando alrededor de las llamas, saltando y haciendo todo tipo de cosas raras. Parecía casi ritualístico, bárbaro, pero tengo que admitir que estaba entrecerrando los ojos a través de la oscuridad durante posibles millas. Aparte de esos bailarines de fuego, los ruidos también eran muy extraños, aullidos y cantos entre los cañones y las bases de roca. Nada animalístico, pero casi. Era como si estuvieran cantando. Es difícil de explicar, casi sonaba como el viento cuando lo escuché, solo voces llevadas por el viento. Y dado que es solo desierto rodante, el sonido tiene esta forma espeluznante de transportarse de un área a otra. Ante que me ha pasado en el desierto, después de décadas de merodear por esas dunas.
Una vez llevé a mis jóvenes sobrinos adolescentes a un cañón desértico remoto, pero bien conocido para un fin de semana de quads y exploración. Hacía viajes estacionales en los últimos meses del año, comenzando a acercarse al invierno. Mis sobrinos en ese momento eran solo niños, tal vez de 8 y 12 años respectivamente. Este fue uno de esos viajes para darle un descanso a mi hermana de sus hijos, pero también para hacer mi parte como tío y convertir a estos chicos en hombres. Un poco de acampada rústica en el desierto es una receta perfecta para tal propósito. Salimos de la civilización rápidamente, desapareciendo en el campo de California. Mientras lo hacíamos, una mujer desaliñada caminaba por el camino, que estaba a casi 1 milla de la boca del cañón hasta la carretera pavimentada. No parecía estar en apuros, pero aparentemente se había aburrido de la fiesta que estaba ocurriendo en las colinas y quería hacer autostop de regreso a Barstow. Las fiestas nunca se quedaban sin suministros. Gatos de esta variedad no eran muy raros, especialmente para esta área recreativa en ese momento. Realmente no estábamos en lo profundo del campo todavía, apenas fuera de la carretera principal, por lo que los campistas y los bebedores de día aún eran abundantes. No había espacio para conducir alrededor de ella, así que disminuí la velocidad y me detuve a una buena distancia. Ella siguió caminando hacia una casa rodante al mismo ritmo hasta que llegó al parachoques y simplemente se detuvo. Luego me miró con esa cara de drogadicta desaliñada. Nos miramos el uno al otro, el motor todavía encendido mientras mis sobrinos esperaban en la parte trasera a que sucediera algo. ¿Está bien?, preguntó uno de ellos. No lo sé. Fue lo único que pude responder. ¿Deberíamos ayudarla? Absolutamente no, dije muy claramente. Esta no era una situación en la que te detienes, y mucho menos abres la puerta a alguien con una cara así. Aún así, entendía de dónde venían mis sobrinos. Eran buenos chicos. Esta mujer sí parecía un poco angustiada, como alguien a quien podrías tender una mano para ayudar. Después de 1 minuto o 2, me preguntaba si tendría que salir y moverla para que pudiéramos continuar por el camino. Ella tenía esta mirada decidida. Luego comenzó a marchar hacia el lado del pasajero. Tan pronto como estuvo despejada del frente, aceleré y me alejé antes de que pudiera siquiera empezar a intentar abrir nuestras puertas. Era el lugar más inesperado para encontrar a esta oportunista drogadicta urbana estereotípica. Era claro como el agua que, en el segundo en que hizo esa cara, iba a intentar subirse al auto y hacer todo lo posible para obligarnos a dar la vuelta y llevarla de regreso a la ciudad. Esta mujer tenía esa desesperación reseca. Necesitaba drogarse de nuevo. Íbamos a hacer su bote salvavidas hacia el veneno que estaba anhelando en ese momento. Pasamos rápidamente, y mientras miraba por el retrovisor, la vi levantar los brazos en señal de derrota, gritándonos todo tipo de cosas locas. Pero luego hizo algo que no esperaba. Se dio la vuelta y comenzó a seguirnos. No rápidamente, sino a ese paso lento que tenía antes cuando nos acercamos a ella. Estaba en esto a largo plazo. Solo recuerdo tragar saliva y pensar, no hay forma de que pueda mantenerse al día, pero maldita sea, estábamos en una casa rodante, no íbamos muy rápido y creábamos mucho polvo. Si ella era persistente, probablemente podría encontrarnos. Solo aceleré y nos dirigimos hacia el campamento. Conocía bien el área, mucho mejor que una drogadicta de Barstow. Nos adentramos en el desierto, fuera de la vista de esa mujer, hasta que llegamos al lugar que llamaríamos hogar durante los próximos días. Estaba bien apartado, totalmente fuera de la vista desde el camino de tierra y otros sitios de campamento dentro de esa área. No habíamos visto a nadie más en nuestro camino de regreso, fuera de lo obvio, así que sabíamos que estábamos listos para tener algo de tiempo a solas. Aún en el momento, no podía sacudirme la imagen de esa loca drogadicta siguiéndonos. Eventualmente, me perdí en las tareas de establecer el campamento, preparar el pozo de fuego, recoger leña y cuando estuvimos listos, preparar un área improvisada para relajarnos y todas esas cosas normales.
Mis sobrinos ayudaron, por supuesto, ignorantes del hecho de que esa mujer todavía podría estar por ahí buscándonos. El día pasó y, por supuesto, me olvidé de todo ese encuentro. En realidad, estábamos a unos 15 kilómetros de donde la vimos, mucho más lejos de lo que estaría dispuesta a caminar. Estaba seguro de ello. Probablemente perdió el valor después de 1 kilómetro o 2. Dio la vuelta y se dirigió en la otra dirección. De esa manera podía regresar a la ciudad. De cualquier manera, estábamos preparados para el fin de semana sin planes de movernos. Sería difícil encontrarnos en la oscuridad. Nos relajamos mientras el sol se desvanecía, dejándonos solo con las llamas para la luz. Los chicos contaron historias de miedo. Les mostré a los niños las constelaciones que podíamos ver a través de los árboles. Comimos, nos relajamos un poco más, y justo cuando empezaba a sentirme cansado, escuché algo. El tipo de cosa que no quieres escuchar cuando estás solo en medio del desierto. Voces. Al principio parecían lejanas, pero pronto pude distinguir el ritmo, las voces, las palabras. Parecía que eran 2 o 3 personas más, una chica y al menos un chico. Me relajé, pensando que eran solo otros campistas dando un paseo nocturno, o tal vez volviendo del manantial alrededor de la curva donde se puede nadar un poco si se quiere. «Te dije que eran ellos», gritó la voz desde justo fuera de la vista. Los chicos y yo saltamos al sonido, sin saber quién o qué estaba a nuestro alrededor. Antes de que pudiera siquiera levantarme, ella entró en la luz del fuego, señalándome con un dedo acusador directamente. Era ella, la drogadicta que encontramos en el camino. No podía creer que nos hubiera encontrado, y menos con compañía. ¿Podemos ayudarte con algo?», pregunté. «Sí, pedazo de mierda, me dejaste en el camino», gritó sobre el fuego hacia mí. «¿Así que vienes a mi campamento y me atacas? Agarra el puto sentido y lárgate de aquí», expliqué en un tono firme. Tenía que hacer una demostración con los niños todavía despiertos. Hice un gesto hacia mis sobrinos y continué. «Estoy llevando a los chicos de campamento. No tengo tiempo para jugar 20 preguntas con alguna loca que está parada en medio del camino». «Mejor cuida tu boca, chico», dijo un tipo mientras salía de las sombras. Delgado, lleno de tatuajes y le faltaban unos 9 o 10 dientes. Tenía joyas baratas y brillantes en las muñecas y en las orejas. Parecía el típico delincuente de Fresno o de cualquier parte de California con la que estés familiarizado. Dejé muy claro a estas personas que no estaba cuidando nada. Este era mi campamento, mi propiedad y mi familia. No estaba obligado a ayudar a nadie ni a hacer favores a extraños en el bosque. El hecho de que nos rastrearan era motivo suficiente para defensa propia, o tal vez solo una llamada a la oficina del sheriff. Esto no tuvo el efecto que pensaba. En lugar de dar la vuelta y volver a la oscuridad, se duplicaron. Comenzaron a gritar todo tipo de amenazas e insultos. Aseguré a los chicos en la casa rodante. Nos estábamos poniendo muy nerviosos antes de volver y hablar casualmente con las personas. Lo que realmente estaba haciendo era empacar nuestras pertenencias sueltas, todas las cosas que importaban, y guardarlas en las áreas de almacenamiento de la casa rodante. Todo el tiempo, solo estaba pacificando, tratando de hablar pero más como una distracción, hasta que el tipo drogadicto levantó una roca y amenazó con aplastarme la cabeza. En ese punto, fingí como si tuviera una pistola, que sí tenía. Estaba justo dentro de la casa rodante. Me alcé la cintura trasera y eso hizo que el tipo se congelara por un segundo. El tiempo suficiente para que literalmente me lanzara a toda velocidad hacia la puerta y dentro de la casa rodante. Cerré detrás de mí y corrí hacia el asiento del conductor. Para cuando llegué allí, ese tipo estaba golpeando el exterior de la casa rodante con la roca. Estaba furioso, pero no tenía otra opción más que huir. Encendí el motor, cambié de marcha y comencé esa lenta caminata de regreso a los campamentos principales. Cuando las luces delanteras se encendieron, estaba en total shock. Había al menos 6 o 7 drogadictos más, todos deambulando por las rocas fuera del campamento,
esperando ver qué pasaba. Me di cuenta entonces que esto era algún tipo de trampa o algo así. Estábamos en medio de un robo de campamento en medio de la nada. Aceleré en ese momento. No había ninguna posibilidad de que yo y los chicos nos quedáramos atrapados allí con todos ellos. Dios sabe lo que nos harían después de sacarnos. La casa rodante tenía una pistola con 8 balas sin cargar, así como una escopeta de calibre 20 de un solo cañón, también descargada. El tiempo que me llevaría ponerlas en marcha y cargarlas, ya habrían destrozado todas las ventanas y estarían encima de mí. Conducir era la mejor y única opción para nosotros en ese momento. Miré en el retrovisor mientras salía del campamento y finalmente vi una buena noticia. Ninguna persona intentó seguirnos. Seguimos adelante mientras el montón de pertenencias que dejé atrás, supongo que fue suficiente para distraerlos a todos. Había una hamaca, un par de sillas plegables, tal vez incluso una pequeña nevera vacía, cosas que podía reemplazar fácilmente. Además, no había un costo por proteger a mis sobrinos. Obviamente eran la máxima prioridad. Salimos del cañón tan rápido como la casa rodante nos permitía. Los chicos finalmente se calmaron una vez que dejamos ese caos atrás. Todo parecía calmarse, las estrellas brillaban arriba. Traté de disfrutar nuestra escapada tanto como pudimos. Más adelante, mientras nos acercábamos a la carretera pavimentada, vi unos faros atravesando los arbustos. Pensé en encenderles mis luces y hablarles por la ventana si podía, advertirles sobre esos ladrones en el campamento esa noche. Para mi total sorpresa, eran un par de sheriffs con el guardabosques a cuestas. Todos habían recibido informes de un grupo de lunáticos deambulando por la zona. Confirmé todo lo que habían oído. Les dije exactamente dónde podían encontrarlos, y luego seguimos nuestro camino de regreso a casa. No había forma de que hiciera que esos chicos durmieran allí con la policía peinando el bosque. Era mejor regresar al lago o algo, a algún lugar más poblado y civilizado. Eso es exactamente lo que hicimos. He pasado innumerables días cazando en el desierto del sur de Texas. Es de donde viene mi familia, y crecí cazando alimañas a 100 yardas bajo la cuidadosa supervisión de mi padre y mi abuelo, y con el tiempo me convertí en un cazador sólido por mi cuenta. He cazado casi todo lo que se puede a lo largo de la frontera, y he hecho todo tipo de viajes, con la familia, con amigos o incluso solo. Es una inversión divertida, si no terapéutica, de mi tiempo, y algo que siempre he disfrutado mucho. Sin embargo, un viaje me atormenta, y fue hace unos 10 años. Mis amigos Tim y Carrie y yo decidimos cazar solo cerdos salvajes, o jabalíes, como algunos los llaman. Llevábamos años viniendo a esta región, y conocíamos el terreno como la palma de nuestra mano. Probablemente éramos los mejores cazadores de nuestro grupo inmediato de amigos, lo cual era una de las razones por las que todos queríamos ir juntos, dejar fuera el peso muerto y solo traer trofeos cada tarde, comparando la altura y el peso de nuestras capturas. El desierto se extendía ante nosotros como una tumba vacía, dunas arenosas extendiéndose a lo lejos. Establecimos el campamento en un lugar apartado, lejos de cualquier mirada curiosa. Esta no era un área conocida por nada nefasto, pero estando en medio de la nada, especialmente cerca de la frontera, nunca se sabe lo que podría pasar. Así que aprendimos temprano que era mejor prevenir que lamentar. Además, alejarnos del resto del mundo era donde encontraríamos buena caza. Nos acomodamos para la noche, pasando un paquete de tamales alrededor del fuego, cuando escuchamos un sonido extraño, como nada que ninguno de nosotros hubiera oído antes. Comenzó como un zumbido bajo, luego subió a un chillido penetrante, antes de descender de nuevo a un susurro suave. Nos intercambiamos miradas incómodas, pero no dijimos nada aún. Era como si todos estuviéramos pensando lo mismo. ¿Qué demonios es eso? Debe ser solo un coyote o algo.
dijo Tim, finalmente rompiendo el silencio. Sí, o tal vez es un avión volando por encima, añadió Carrie, aunque todos sabíamos que no era ninguna de esas cosas. Ese sonido continuó por un tiempo, luego de repente se detuvo abruptamente. Nos sentamos allí escuchando el silencio, ahora con los oídos esforzándose por captar cualquier otro ruido. Pero no había nada, solo el crujido del fuego y el ocasional ulular de un búho a lo lejos. Bueno, me voy a acostar, dijo Tim levantándose y sacudiéndose los pantalones. Tenemos un comienzo temprano mañana, muchachos. Sí, supongo que yo también, dijo Carrie siguiendo su ejemplo. Asentí, aunque no estaba nada cansado. Me quedé despierto por un tiempo, simplemente escuchando la oscuridad, todavía preguntándome qué había sido ese sonido, pero no volvió y eventualmente me quedé dormido con mis sueños llenos de imágenes extrañas e inquietantes. Como dije antes, he pasado décadas en esta región cazando, acampando y generalmente sobreviviendo en general. Nunca había escuchado nada ni remotamente cercano a eso, y esos sueños que tuve fueron aún más inquietantes. Probablemente no tenían relación, pero en ese momento pensé que algo estaba tratando de hablarme a través de mis pensamientos, lo cual me asustó mientras yacía allí. No podía sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados, de que algo estaba ahí afuera esperando a que nos aventuráramos en su dominio. Rápidamente aparté ese pensamiento diciéndome a mí mismo que solo estaba asustado. Después de todo, habíamos estado cazando en estos bosques durante años y nunca habíamos visto nada fuera de lo común. Mientras me quedaba dormido, me preguntaba, ¿y si esta vez es diferente? Tiene que pasar en algún momento, ¿verdad? Nos despertamos en la mañana y todo estaba bien. Nos levantamos justo antes del amanecer, cuando todo está suspendido en esa extraña luz azul neblinosa. El campamento estaba intacto. No había sonidos raros ni señales de alimañas o humanos. Preparamos una cafetera y la acabamos de inmediato. Luego juntamos nuestro equipo para la caza de ese día. Y mi Carrie seguían las crestas a una pendiente y trataban de hacer salir pequeñas manadas de cerdos a campo abierto. Caminaban con el sol a sus espaldas, lo cual era inteligente, pero yo quería estar solo, no solo disparando a cerdos en movimiento. No, si iba a superar a alguno de estos chicos, tendría que tomar un enfoque completamente diferente. Nos deseamos buena suerte, y luego nos dispersamos en direcciones opuestas. Tim fue hacia el norte, y Carrie hacia el oeste. Yo empecé a dirigirme al sureste, la dirección exactamente opuesta. Llevaba ropa de camuflaje ligero para el desierto, nada pesado o paramilitar, solo lo suficiente para desaparecer de la vista si me topaba con una manada. Iba ligero en este primer intento, ya que principalmente era solo para explorar de todos modos. Solo llevaba un revólver Magnum 357 de 7 tiros en la cadera, binoculares y un sistema de agua tipo Camelback, solo lo básico. Me moví por delante de un altiplano hasta que se hundía en un largo barranco serpenteante. Incluso en la luz de la mañana temprano, podía verlo serpenteando por al menos una milla. Este era el tipo de característica del terreno donde podrías encontrar algunos cerdos, especialmente siendo tan largo, podría haber agua o pequeños bolsillos de frutas de cactus para comer. Bajé por ese barranco desde el borde superior para poder mirar fácilmente hacia abajo en lugar de hacia arriba y hacia afuera. Esto me permitió tener un punto de vista sobre los bolsillos del barranco, pero también me permitió ver las tierras planas del otro lado. Manteniendo mis binoculares a mano, avancé por esas tierras baldías bajo el brillante cielo. 30 minutos después, no veía señales de cerdos. Luego escuché algunos disparos a lo lejos. En el momento, era un poco difícil decir de qué dirección provenían, pero pensé que tal vez hacia el oeste, donde había ido mi amigo. Era posible que hubiera encontrado algo y decidiera disparar. Parte de mí pensó que sonaba al sur. Sin embargo, la frontera estaba a solo unas pocas millas de distancia. Era una sensación un tanto incómoda por un momento mientras caminaba a campo abierto. Ese barranco continuaba, pero lo crucé,
y empecé a caminar hacia el otro lado antes de eventualmente encontrar un pequeño sendero de caza a través de los matorrales. Abandoné el barranco y seguí el sendero. Pronto había algunas heces y marcas de arañazos, todo tipo de evidencia de cerdos. Desabroché mi funda y escaneé el área, siguiendo el sendero con más tráfico pesado. Aproximadamente media milla después, subí por una cresta y escuché algunos ruidos. Seguro, un jabalí monstruoso apareció alrededor de una enorme roca. Me dio su costado. Me quedé quieto y lo dejé vagar antes de desenfundar y abatir a ese maldito justo ahí en la tierra. Casi fue un disparo amplio, pero la cosa era tan grande que era imposible fallar un disparo mortal, especialmente tan cerca. Gimió un poco, pero cayó en un segundo. Luego murió sin mucho sufrimiento. Estaba emocionado. Esa cosa debía pesar al menos 300 libras. No estaba seguro de cómo lo llevaría de vuelta al campamento, pero lo maté de todos modos. Estaba bastante seguro de que había superado a esos chicos también. Así que guardé mi arma y comencé a destripar al animal. Cuanto más rápido lo desmembrara, más rápido podría llevarlo de vuelta al campamento. A mitad de camino en ese despiece, escuché algo a lo lejos. Mis ojos se abrieron cuando reconocí el sonido de la noche anterior, lo que yo y los muchachos habíamos escuchado justo antes de irnos a dormir. Un extraño zumbido, un chillido y susurros, gritos también, demasiado lejos para entenderlos. Aún así, tan extraño. Después de solo unos minutos, entendí lo que era. Se acercaba cada vez más hasta que pude escuchar el viento de un motor, el chug de los cilindros. Esos susurros se convirtieron en letras de alguna canción de rock. Era un vehículo todoterreno, un Razor. Se acercaba rápidamente hacia mí. Por alguna razón, di unos pasos hacia atrás y me escondí detrás de unos arbustos. No estaba totalmente oculto, pero estaba posicionado de una manera que podía desaparecer rápidamente si era necesario. El lugar en el que estábamos realmente no tenía muchos vehículos todoterreno. Era un área desolada y fea, muy lejos de cualquier otra cosa. Tenía la sensación de que quienquiera que estuviera deambulando por aquí, probablemente era un guardián de la paz o un criminal. Solo un minuto después, el Razor llegó a la pequeña área despejada, donde disparé al jabalí. Se detuvo bruscamente y pude ver a dos tipos con gafas mirando en todas direcciones. He pasado mi buena cantidad de tiempo en el desierto, recorriendo las vastas extensiones de arena y roca como topógrafo registrado. He enviado varias historias durante el último año y pensé que era hora de compartir otra historia del desierto. Esta no es tan llena de acción como algunas de mis historias anteriores, pero fue una de las situaciones más extrañas e impredecibles que he visto desarrollarse en las tierras baldías de Arizona. El suroeste es mi dominio. He trabajado desde las dunas ardientes de California hasta los afloramientos rocosos de Nuevo México. Dicho esto, la mayor parte de mi trabajo ocurrió en Arizona. He ayudado a desarrollar casi todas las subdivisiones dentro y fuera de Phoenix. He visto muchas cosas extrañas, mucha violencia y muchos eventos inexplicables que solo yo y el desierto hemos presenciado. La mayoría de mis días eran normales, pero cuando pasas el 90% de tu tiempo en medio de la nada, habrá algunos días fuera de lo común. Un trabajo se destaca en mi mente, un trabajo que comenzó como cualquier otro, pero rápidamente terminó en un descenso al horror. No había peleadores de perros ni habitantes de basureros locos como la última vez. Este trabajo estaba realmente en medio de la nada, a millas y millas de la carretera, y aún así, la carretera en sí tenía un tramo de 40 millas antes de llegar a la civilización. Solo yo, el sol, la arena y mi montón de equipo GPS zumbando en el campamento base. Fue hace unos 15 años, al sureste de Phoenix, en una región tan remota que hacía que el medio de la nada pareciera una metrópolis bulliciosa. Estaba trabajando en un proyecto de topografía,
trazando los límites para un nuevo desarrollo y avanzando bastante bien. Al ritmo que iba, estaba en posición de terminar el trabajo temprano y quería mantenerlo así. A lo lejos, podía ver la estela plateada de la carretera y el tráfico reflejándose en cualquier dirección. Fue entonces cuando noté una autocaravana desviarse de la carretera principal y tomar un camino polvoriento. Esto no era un área recreativa, ni de lejos. No había agua, ni sombra, solo interminables millas de arena y roca. Me sorprendió, preguntándome qué tipo de turistas o campistas querrían aventurarse por aquí, ya que el camino que tomaron eventualmente los llevaría hacia mí. No les presté más atención y traté de concentrarme en el trabajo en cuestión. Todavía faltaban unos 45 minutos a una hora para que llegaran tan lejos y esperaba haber terminado y empacado para entonces. No pasaron 30 minutos y aseguré la última coordenada GPS y terminé. Comencé el proceso de desmantelamiento, empacando todo antes de cargarlo de vuelta en el camión. Mientras empacaba mi equipo para el día, mantuve un ojo en la autocaravana, observándola mientras conducía de manera errática, serpenteando por el camino antes de finalmente detenerse. Lo dejé pasar, pensando que tal vez estaban perdidos o buscando un lugar para echar una siesta, aunque fuera fuera del camino hacia la carretera. Pero mientras cargaba mi equipo, no podía sacudirme la sensación de que algo definitivamente estaba mal. ¿Por qué estaban conduciendo tan locos? Por un momento, un vehículo tan grande y pesado fácilmente podría volcarse haciendo giros bruscos y pisando el acelerador. Simplemente me pareció extraño. No sabía qué pensar de todo esto, así que solo empacé aún más rápido. No quería estar cerca cuando quien quiera, o lo que fuera esto saliera por la puerta, borracho, drogado, lo que fuera que fueran. La autocaravana simplemente se quedó allí, estacionada al lado del camino, sus ocupantes sin verse. Trataba de concentrarme en mi trabajo, pero mis ojos seguían volviendo a ese vehículo, preguntándome qué estaba pasando dentro. ¿Estaban teniendo algún tipo de avería? ¿Estaban esperando a alguien? Finalmente, terminé de empacar y supe que era hora de largarme de allí. Tenía un largo camino de regreso a Phoenix y no quería quedarme atrapado en medio de la nada más tiempo del necesario. Pero mientras me alejaba, surgió un nuevo sentimiento. ¿Estaba dejando algo atrás o que algo no quería que me fuera? Avancé con mi camión colina abajo y comencé lentamente ese viaje hacia la autocaravana y, con suerte, eventualmente hacia la carretera. Dejé de lado ese pensamiento diciéndome a mí mismo que solo estaba asustado por estar en el desierto demasiado tiempo. Pero mientras conducía, el silencio y la soledad me rodearon. La autocaravana se hacía más grande y más grande a medida que me acercaba, pero algo sobre ella me tenía nervioso, probablemente el hecho de que estuviera allí en absoluto. Y luego, justo cuando estaba llegando a la carretera principal, la vi. La autocaravana conduciendo de manera errática una vez más, sus ocupantes aún sin verse. Aceleré con el corazón latiendo, preguntándome qué demonios estaba pasando, y luego, tan repentinamente como apareció, la autocaravana desapareció de la vista, dejándome solo con mi camión en los caminos polvorientos. Habían dado la vuelta y ahora se dirigían en la misma dirección que yo, de regreso hacia la carretera. Incluso podía ver la nube de polvo que estaban creando justo delante de mí, tal vez a un cuarto de milla. No corrí para alcanzarlos, casi feliz de estar detrás de ellos y fuera de la vista. Llegué a una esquina para ver lo último que esperaba, la autocaravana. Con su conductor salvaje y su manejo salvaje, había tomado demasiada deriva y volcó exactamente como lo esperaba. Llegué a la esquina justo a tiempo para ver completar su última rotación y asentarse en su techo. Había volcado al menos 3 o 4 veces, dejando un rastro de plástico roto, metal retorcido y ríos de vidrio destrozado. Vaya, esto era exactamente lo que estaba tratando de evitar. Pensé que estaban borrachos la primera vez que los vi, pero ahora estaba prácticamente confirmado.
Algún guerrero de fin de semana pensó que iba a tener un poco de diversión fuera de la carretera cuando en realidad podrían haberse matado, y yo era el único alrededor para ayudar. Marqué el 911 en mi viejo teléfono de flip, una pieza de mierda que arrojé al asiento del pasajero. Ni siquiera pensé que la llamada pasaría con lo remoto que estábamos, pero si era solo una línea abierta, podrían triangularla desde allí. Puse mi camión en estacionamiento y me acerqué a la autocaravana. No se movía un alma dentro. Era como si un fantasma hubiera estado conduciendo esa cosa o algo así. Eso fue hasta que llegué a la cabina, donde vi a las dos chicas abrochadas en los asientos del conductor y el pasajero. Estaban suspendidas boca abajo, cubiertas de tierra y sangre, totalmente inconscientes. Golpeé el vidrio y grité para que despertaran, solo entonces para oler el primer soplo de humo en el aire. Me di cuenta de que la autocaravana se incendiaría, tal vez incluso explotaría. Tenía todo tipo de combustible extra, como propano y demás, instalado. El tiempo era limitado, estas personas necesitaban salir, así que hice lo único que tenía sentido: rompí la ventana. Tomó un par de buenos golpes, pero cuando cedió, se desintegró en nada, solo un charco de piezas destrozadas. Cuando esto sucedió, ambas mujeres despertaron y comenzaron a gemir y a alcanzar en todas direcciones. Pregunté si estaban bien, a lo que una de ellas me preguntó qué había pasado. Les expliqué que acababan de volcar su vehículo, que habían tenido un accidente. Una de ellas asintió mientras la otra chica se echó a llorar. Vio el vidrio en su cabello y su sangre acumulándose debajo de ella en el techo del auto. Era mucho en el momento y lo entendí, pero les expliqué que parecían estar bien, pero que todos necesitaban salir del auto inmediatamente. Ayudé a la chica más cercana a desabrochar su cinturón de seguridad y luego la medio acuné para que no cayera de cara al vidrio que estaba justo debajo. De hecho, incluso puse mi mano plana para que pudiera poner la suya encima de la mía y salir sin más daños. Era de mi edad, olía a tequila y tenía una de las quemaduras solares más locas que había visto. La otra mujer necesitaba mucha más ayuda. Claramente estaba en shock. Tal vez incluso tenía una conmoción cerebral. El vidrio frente a su cabeza estaba destrozado y tenía el comienzo de un buen hematoma en su frente. Estaba fuera de sí, apenas podía hablar, así que tuve que hacer mucho más para sacarla. Para cuando terminé, más de la mitad de mi cuerpo estaba metido en la cabina, la camisa llena de vidrio y fluidos goteando en mi cabello. ¿Hay alguien más aquí?, grité a las dos chicas. Supuse que tenían que estar solas, pero empecé a retroceder. Sí, balbuceó una de ellas. Me detuve y miré dentro del desastre de la parte trasera. La cama, el sofá, la cocina, todo había sido volteado, apenas reconocible. Antes de darme cuenta los vi. 2 o 3 tipos revoloteando en la parte trasera. Supuse que tenían que estar solas, pero empecé a retroceder. Sí, balbuceó una de ellas. Me detuve y miré dentro del desastre de la parte trasera. La cama, el sofá, la cocina, todo había sido volteado, apenas reconocible. Antes de darme cuenta, los vi. 2 o 3 tipos revoloteando en la parte trasera, sin camisa, tratando de ordenar algo. Lo que desestimé como simplemente el desorden de un accidente era en realidad estos tipos tratando de limpiar algo. Al observar el equipo dañado, me di cuenta de que eran los restos de un laboratorio de drogas de algún tipo, lo cual contribuyó al olor que había en el aire cuando llegué a la escena. Estaban cocinando algo allí, y no era un asado. Era metanfetamina o LSD u otra cosa, y no quería tener nada que ver con eso. Cuando la policía llegara, sabría que no podría estar allí, así que comencé a retroceder, momento en el cual uno de los tipos me notó y comenzó a gatear hacia mí. Pude ver que sus ojos estaban completamente alterados, inyectados en sangre y teñidos de amarillo. Fue realmente aterrador verlos moverse rápidamente a través de los escombros, cortándose las manos y sin siquiera reaccionar. «Oigan, necesitan ayuda»,
Pregunté mientras retrocedía hacia la cabina y me dejaba caer al suelo. No respondieron, solo salieron a 4 patas y bajo la luz del sol. ¿Qué pasó?, me preguntó uno de ellos. Chicos volcaron su vehículo, expliqué, señalando la autocaravana. Miró a su alrededor, pasó las manos por su cabello y comenzó a gritar. Este tipo estaba tan drogado que ni siquiera sabía que había estado en un accidente. Eso explicaba la conducción descuidada de las chicas también. No parecían tener ninguna preocupación en el mundo. Otro tipo comenzó a salir del desastre, uno con lo que parecían ser tatuajes organizados de prisión por todo su pecho. Me prestaron atención por un segundo, momento en el cual expliqué que solo era un transeúnte que intentaba ayudar, que no había provocado el accidente. Se enfocaron el uno en el otro después de eso, incluso comenzaron a discutir un poco. Todos parecían estar en pánico por su laboratorio improvisado, no tanto por la autocaravana. Aproveché esta oportunidad para retroceder hacia mi camión y meter un pie en la puerta. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda?, pregunté, a lo que respondieron que no y que podía irme. No necesitaba más convencimiento. Salté al camión y revisé mi teléfono. Vi que tenía algunas llamadas perdidas de un número que no reconocía. Supuse que la policía había recibido mi llamada. En áreas con mala recepción como esa, el servicio va y viene. Puse el camión en marcha y me fui tranquilamente. En la intersección donde el camino de tierra se encontraba con la carretera, me encontré con la primera pareja de patrulleros de la DPS que se dirigían a investigar. Les hice señas y les di una pequeña advertencia sobre la situación. Borrachos, posiblemente drogados y posiblemente con un laboratorio de drogas dentro de una autocaravana volcada. Les di una aproximación de su ubicación y les dije que definitivamente no podían perderse. Los oficiales me saludaron con la gorra, tomaron mi nombre y número y luego procedieron de regreso al desierto. Nunca volví a ver a ninguno de ellos. Algunos de ustedes pueden recordar de mi otra historia que mi hermano es comandante en un distrito en los suburbios de Phoenix. Le pregunté hace unos meses si podía seguir con cualquier información que tuvieran. Me dio todos los detalles. Era exactamente lo que pensaba. 2 parejas de mediana edad se habían puesto en contacto con un amigo que acababa de salir de prisión. Este exconvicto era amigo de gente cercana al cartel y sabía algunas maneras ingeniosas de ganar mucho dinero. Estas 2 parejas se involucraron rápidamente después de su primer lote, de lo que fuera que estuvieran cocinando, y al obtener su primera ganancia, se fueron de juerga. Terminaron en el desierto donde los encontré. Luego la policía los encontró. La noticia era que todos enfrentaban cargos y al menos 2 de ellos irían a prisión. Del resto no estoy seguro.